Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, con una gran alegría hoy por poder tener a un amigo entrañable, el licenciado Ernesto Alonso, en nuestro curso 2024 dedicado enteramente al doctor Angélico, a Santo Tomás de Aquino, a estudiar su legado. Y en este caso con el tema la educación en la doctrina de Santo Tomás. Tema muy importante y un tema que vale la pena reflexionar y reflexionar mucho. Bueno, para los que no conozcan al querido Ernesto Alonso, les vamos a decir que Ernesto es argentino, está casado y es padre de 3 hijos. Es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Psicología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la UCA. Realizó estudios de posgrado en Psicología de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, en Italia. Y cursó estudios de especialización en retórica y análisis del discurso en el grupo de Discurso y Retórica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Se desempeña como profesor de Teoría Social y Sociología en las carreras de Historia y Psicología de la Universidad Católica Argentina en la sede de Buenos Aires. Es miembro oficializado de FASTA, de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, y es director pedagógico del proyecto educativo del Colegio FASTA San Vicente de Paúl en la ciudad de Buenos Aires. Es delegado de la sección argentina de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, la CITA, en la sede Buenos Aires. Ha publicado diversos artículos sobre psicología, comunicación y lenguaje para revistas nacionales e internacionales. Es coautor de 5 libros: No seamos ingenuos, Manual para la lectura inteligente de los medios, coordinado por el doctor Pedro Barcia de la Academia Argentina de Educación; coautor de los 3 volúmenes del Manual de Ciencias Sociales para cuarto, quinto y sexto grados, editados por el proyecto editorial de FASTA para su red de escuelas y colegios. Es coautor también de ¿Qué es la psicología?, acerca del Estatuto Epistemológico de la Psicología, junto al doctor Mario Caponeto y al doctor Jordán Abud, y autor de Sexualidades Libres, Crítica del Género y la Teoría Queer. Bueno, después de haber presentado a nuestro invitado de hoy con este gran currículum, le damos la bienvenida al querido Ernesto Alonso, que se está conectando con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, Cristian, muy amable, gracias. Y además te estamos molestando y haciendo este esfuerzo tecnológico acá para tenerte en vivo, así que te agradecemos mucho, Ernesto. Bueno, estás Bueno, con... para mí también es es una alegría, como viejos amigos que somos, ya desde hace unos cuantos años, colaborando y participando de todas las buenas actividades y las iniciativas que lleva adelante el Centro Piper, especialmente, bueno, por tu mediación y por tu esfuerzo, Cristian. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, no, hay muchos acá esforzándose para que todo salga bien. Ernesto, y con un tema importantísimo, ¿no? Hoy, el tema de la educación en Santo Tomás, que merece la pena ser tenido en cuenta, sobre todo porque nuestro tiempo es un tiempo con problemas en la educación, ¿no? Así que confiamos en que de tu mano, Santo Tomás, nos traerá un poco de luz para que pensemos la educación según la mente del fraile Tomás, y nos ayude a mejorar también este tiempo. Por cierto, sí,
Por lo menos en un aspecto importante, que es el que nos aporta, el que nos puede aportar Santo Tomás, que es descubrir cuál es el contenido esencial de la relación enseñanza-aprendizaje y la relación maestro-discípulo, ¿no? Maestro-alumno, digamos, ¿no? Eso es lo que se puede recoger fundamentalmente de la obra o de los escritos en los que Santo Tomás se ha ocupado de la educación, ¿no? Otras cosas no le podemos pedir a Santo Tomás porque, bueno, es un hombre que vivió en el siglo XIII y desde luego que no pudo, ni jamás se le pudo ocurrir, no obstante el genio que era, la cantidad de problemas que se han presentado después en la modernidad y en la época contemporánea, ¿no? Aspectos que tienen que ver con políticas educativas, diagnósticos de educación, ideologías y tantas otras cosas que nosotros hoy, con las cuales hoy nosotros nos enfrentamos. Pero sí nosotros tenemos que dar una respuesta a eso, al menos tomando en cuenta algunos elementos de la doctrina esencial de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Otras cosas no le podemos pedir a Santo Tomás y quedará a nosotros, laicos o, en fin, y sobre todo a quienes nos dedicamos a educación, tratar de extraer de esos principios algunas soluciones para tantos problemas que tenemos, ¿no? Exacto, Así que exacto. bueno, esa es la Bueno, idea. te damos la palabra entonces y nos quedamos escuchándote con este tema de la educación en la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Gracias, Ernesto. Bueno, ¿se escucha bien, Cristian? Se escucha, ¿no? Se escucha perfecto, se ve más que perfecto, así que bienvenido a ese cambio, ¿eh? Muy bien, muy Bueno, bien. Un abrazo. gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, doy las buenas tardes y buenas noches a todos los que están presentes. Lamentablemente no los puedo ver, así que mejor en todo caso. Bueno, finalmente este pequeño adminículo que es un celular es lo que me permite, lo que nos ha permitido resolver este problema que teníamos con Cristian de comunicación y de conectividad. Eh, Supongo que me estarán escuchando y me estarán viendo bien, calculo, digamos, ¿no? Espero que sí. Bueno, como conversábamos recién con Cristian, la propuesta es desarrollar lo que podríamos llamar la doctrina de la educación, o mejor dicho, de la enseñanza y del aprendizaje en Santo Tomás de Aquino. Antes de comenzar, lo que yo quiero advertir, quiero aclarar al público que está presente, escuchándome, es que en rigor yo no me voy a ocupar de problemas contemporáneos de la educación, no me voy a ocupar de digamos así, de relevar cuestiones que tengan que ver con la política educativa argentina o de otros lugares, digamos, de otros espacios, ni tampoco un diagnóstico contemporáneo de las distintas corrientes o problemáticas de la educación, precisamente porque la naturaleza de este ciclo es, recordando el segundo año del trienio que estamos celebrando de Santo Tomás, atenernos a lo que el santo doctor dijo sobre este tema de la educación, ¿no? Quizás después, con ocasión de algunas preguntas, si cabe, podremos referirnos a algunas cuestiones que más contemporáneas o más actuales, en todo caso, pero siempre tratando de vincularlas con lo que Santo Tomás ha dicho. Bueno, he articulado la presentación en dos partes. En una primera parte voy a tratar de ocuparme o me voy a ocupar de pasar revista a algunos lugares del corpus Thomisticum donde Santo Tomás desarrolla cuestiones relativas o relacionadas con la educación. Algunos pasajes de la obra de Santo Tomás, que son bastantes, por cierto, como para hacer una primera presentación, una aproximación a lo que es la segunda parte de esta presentación, que es un desarrollo
más o menos sistemático de la relación enseñanza-aprendizaje o de discípulo, maestro-discípulo, en la cuestión 11 del de Magistro de Santo Tomás, que es un locus, un lugar donde Santo Tomás se ocupa específicamente de la enseñanza y del aprendizaje. Lo primero que conviene decir es que propiamente hablando, Santo Tomás, no hay en Santo Tomás una teoría pedagógica, una doctrina acerca de la educación sistemáticamente formulada en algún tratado de su obra. Ella, en todo caso, resulta derivada de la reflexión filosófico-teológica general sobre determinadas cuestiones que se propuso nuestro santo doctor. En palabras del doctor Enrique Martínez, en su obra Ser y Educar, Fundamentos de Pedagogía Tomista, dice, cito, Santo Tomás afirmó los principios fundamentales de la pedagogía, tanto desde el dato revelado, que sería una teología de la educación, como por medio de la luz natural de la razón humana, que sería una reflexión filosófica sobre la educación, pero lo hizo con ocasión de estudiar otras cuestiones. Lo hizo con ocasión de estudiar otras cuestiones. Ahora, si se nos invitara o se nos propusiera señalar algunos lugares del corpus tomísticum donde Santo Tomás se ocupa de la educación, en los que rescatar unos principios sólidos para elaborar una pedagogía tomista, o, por decirlo mejor, una pedagogía realista teniendo a la vista los argumentos de Santo Tomás, bueno, podríamos recoger al menos por ahora tres lugares, tres, digamos, fuentes que nos permiten ver cómo Santo Tomás se aproxima al tema de la educación, ¿no? Bueno, en primer término, aunque lo vamos a desarrollar en la segunda parte de esta presentación, como ya lo dije, Santo Tomás se ocupa del maestro en la cuestión 11 de las famosas, conocidas cuestiones Diputata de Veritate, sobre la verdad. Precisamente la cuestión 11 está titulada de Magistro, sobre el maestro, y está compuesta de 4 artículos, pero sobre eso vamos a ocuparnos enseguida, ¿no? Ya retornaremos sobre este tema. En un segundo término, en segundo lugar, Santo Tomás se ocupa de la educación en una obra que vale la pena su lectura, profunda, meditada, razonada, que nosotros solamente vamos a mencionar nada más, ¿no? Y se trata de la lección inaugural de Fray Tomás de Aquino, denominada Elogio de la Sagrada Escritura. En realidad, esta lección inaugural es más conocida como Rigans Montes, que son las palabras del epígrafe de esta lección, tomadas del Salmo 103, y que Santo Tomás dio con ocasión de iniciarse o comenzar su oficio como maestro de teología, como magíster in sacra página, en la Universidad de París, en torno a abril-junio de 1256. Es decir, quienes comenzaban como maestros de teología debían dar cuenta públicamente de, a través de su competencia como maestros, como doctores, por decirlo así, con una suerte de elección que es esta, ¿no? La elección inaugural, que se llama así. En realidad Santo Tomás lo que hace en esta elección es, como dice el título, es un elogio de Commendationes Sacra Scripturae, elogio de la Sagrada Escritura, y el epígrafe cita el versículo 13 del Salmo 103, desde tus altas moradas riegas los montes y el fruto de tus obras se sacia la tierra, ¿no? Bueno, con ocasión de comentar este pasaje del Salmo, Santo Tomás hace un análisis muy profundo, muy rico, de la misión de un maestro, de un doctor, ¿no? Decimos que vale la pena, pues ella contiene una profunda enseñanza sobre el valor de la doctrina, o sea, lo que ha de enseñarse, la dignidad de quien enseña, es decir, la dignidad de los doctores, y la buena disposición de quien recibe la doctrina, que son los discípulos. Dimensiones todas del acto de enseñar y de aprender.
Es verdad que Santo Tomás considera estos elementos en lo referente a la teología, es decir, a la sacra doctrina, pero es analogable a lo que un buen docente debe disponer para comunicar con sus alumnos, en orden a la adquisición del conocimiento y de la virtud. Los montes, recordemos que es, citando este parágrafo, es desde las altas moradas riegas los montes, dice el versículo. Entonces, los montes representan a los doctores, y 4 son los puntos que se deducen de esta comparación. Primero, la altura de los montes y del cielo, por encima de ellos, por encima de los montes. Y esto sugiere, según Santo Tomás, la elevación de la sagrada doctrina. Segundo, la altura de los montes. Significa la dignidad que debe ser la de los doctores, la de los maestros. De las propiedades de los montes, Santo Tomás dice que son 3, Alti, Illuminati y Muniti. Santo Tomás extrae las 3 funciones previstas para los maestros de teología en la universidad medieval. Esas 3 funciones son leer, que era leer el texto sagrado, disputar, que era una suerte de dialéctica, digamos, y la disputa era un método de enseñanza y de investigación de la verdad. La confrontación de opiniones contrarias, con opiniones adversarias, la respuesta a esas opiniones y luego la determinación del maestro. Y por último, la tercera función era predicar, es decir, ya comunicar determinadamente la verdad de una cuestión. Tercero, continuando con la metáfora, nos instruye también sobre las condiciones de quienes reciben la enseñanza, esto es, los oyentes, los discípulos o destinatarios de la predicación. Y 3, dice Tomás, son los requisitos del buen discípulo: la humildad, la rectitud y la fecundidad. Cuarto, también el texto ofrece unas indicaciones respecto al orden en que los maestros deben proceder en la comunicación de la doctrina. Dejo aquí este comentario, pero sugiero fuertemente que, si tienen ocasión, se dirijan a este trabajo, a este texto de Santo Tomás. Felizmente nosotros tenemos, acá lo tengo, lo puedo mostrar en pantalla, tenemos una edición de esta lección inaugural que es una edición que hizo Ediciones del Verbo Encarnado, del 2007, del 2008, del 2007, y está a cargo de un gran amigo, un gran maestro del Centro Piper, que es el doctor Mario Caponeto. Justamente es una traducción y un comentario de estas lecciones inaugurales. Rigas Montes es una, la que acabo de mencionar, de sintetizar, y Ic est Tiber, que es otra lección inaugural de Tomás. Simplemente para comentar cómo Santo Tomás aprovecha esta lección para sacar una enseñanza, sobre la doctrina, sobre los maestros y sobre los discípulos. En tercer lugar, continuando con esta revisión, podemos ver el análisis del fin del sacramento del matrimonio que Santo Tomás ofrece que Santo Tomás propone y nos ofrece una ocasión privilegiada, pues Santo Tomás nos regala en esta ocasión una preciosa y profunda definición de educación, como quizás no la tenemos en otra parte de su corpus. Estamos hablando del artículo 1, del artículo primero: si el matrimonio es natural, quiere decir si es de derecho natural, y que corresponde a la cuestión 41 del sacramento del matrimonio en cuanto es un deber natural. Esto está en el suplemento de la tercera parte de la suma, que Santo Tomás no pudo completar de puño y letra, digámoslo así, en razón de que, allá por diciembre de 1273, con ocasión de una experiencia mística, Santo Tomás dejó de escribir. Entonces, no pudo concluir él lo que sería su obra de madurez, su obra por excelencia, que es la suma, y la completaron sus amanuenses, sus secretarios, con escritos o con reflexiones de Santo Tomás en otra obra, ¿no? Quizás se escuchan ruidos de fondo porque pasa gente por la avenida, camiones y autos. Bueno, en este artículo primero, Santo Tomás trata del tema de la educación con ocasión del matrimonio. Y dice Tomás: el matrimonio es natural en cuanto a su fin principal,
que es el bien de la prole. Y Santo Tomás sigue a Aristóteles también aquí, al referir que tres son los bienes que los hijos reciben de sus padres: el ser, el alimento y la enseñanza. Y aquí viene la definición de educación a la que aludíamos recién, cuando expresa que, cito, la naturaleza no tiende únicamente a la generación de la prole, sino también a su formación y promoción al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Esto está en el corpus del artículo 1, como digo. Es el bien conocido status virtutis, el estado de virtud, como fin, como término del proceso educativo. Y téngase bien presente que Santo Tomás asigna al matrimonio y a la familia constituida este fin específico, que es la educación de los hijos, hasta el estado perfecto de hombre, en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Uno dice, ¿de cuál virtud? Bueno, de toda, del plexo completo de virtudes, tanto intelectuales como morales, así también como naturales y sobrenaturales, por cierto, para que se vea cuál es la excelencia de este estado de virtud y cuál es también el nobilísimo fin que le cabe y que le corresponde al matrimonio y de la familia, sabiendo que los hijos son, en primer lugar, digámoslo así, propiedad de la familia, no del Estado. Entonces, resumiendo lo expresado hasta aquí, Santo Tomás de Aquino ofrece una reflexión metafísica sobre el ente educación, o diríamos sobre el ente educativo, que si nosotros nos preguntamos metafísicamente qué es la educación, utilizando o empleando las categorías de Aristóteles, diríamos que la educación es un accidente, o sea, no es una sustancia, es un accidente de cualidad. ¿Por qué? Porque el accidente de cualidad perfecciona la sustancia, tanto en la línea de sus operaciones como en la línea de la sustancia propiamente dicha. ¿De qué sustancia? En este caso, pues de la sustancia hombre. La educación no hace un nuevo hombre, pero hace al hombre nuevo, digamos, lo perfecciona cualitativamente, utilizando o parafraseando el nombre que Aristóteles le da a este accidente de cualidad. Y decimos, es metafísico el examen de Santo Tomás, pues explícitamente se ocupa de la causa eficiente, el agente o los agentes de la educación, y de la causa final del acto educativo, que es, como dijimos, el status virtutis. Ambas, causa eficiente y causa final, son causas extrínsecas del ente, de este ente en particular que es la educación. Pero no deja de ocuparse Santo Tomás de las causas intrínsecas, pues de ninguna manera podría afirmarse que no haya en el corpus tomísticum una consideración sobre la materia del ente educativo. ¿Cuál es la materia del ente educativo? Bueno, el hombre y sus potencias. Y ahí está todo el tratado de Homine, por ejemplo, el tratado sobre el hombre que está en la primera parte de la Suma de Teología. Y tampoco deja de ocuparse Santo Tomás de la formalidad propia, lo que llamaríamos la causa formal de la educación, que es el perfeccionamiento intelectual y moral, intencional, en el que consiste la educación mediante la adquisición de la virtud. O sea, ciertamente hay un tratamiento completo, quizás disperso, pero hay un tratamiento sistemático, a que hay que extraerlo, recogerlo, digamos, unirlo, por decirlo de algún modo, en el que Santo Tomás, en el que podemos ver una doctrina de Santo Tomás sobre la educación. Por ejemplo, volviendo sobre el tema de las causas, el extenso tratado sobre los hábitos en general, en la prima secunde de la suma, la primera parte de la segunda parte de la suma, y la consideración de las virtudes en particular, en la segunda secunde de la suma, además de la cuestión disputata sobre las virtudes en común, de virtutibus in communi, proporcionan otros tantos puntos de apoyo para elaborar una doctrina sobre la formación en virtudes, tanto naturales como sobrenaturales, convenientes para sistematizar un corpus especulativo y práctico sobre la educación humana y cristiana del educando. En suma, disponemos de una magnífica filosofía y teología de la educación ad mentem, según la mente del Aquinate,
fundada en lo expresamente escrito por su pluma. Bien, he querido, acá concluiría la primera parte de la presentación, he querido explicar simplemente 2 o 3 pasajes sintéticamente del corpus donde Santo Tomás se ocupa de la educación. Habría otros también que mencionar, ¿no? Por ejemplo, digo simplemente, Santo Tomás, por ejemplo, trata de la virtud de la estudiosidad, cuando eso, que es una parte potencial, es una virtud potencial que depende de la templanza. Ahí también tiene consideraciones preciosas sobre la curiosidad, sobre la estudiosidad, como un hábito que perfecciona el apetito concupiscible y la voluntad, por cierto. Ahí también. Después están los famosos 16 consejos que Santo Tomás dio al hermano Juan para dedicarse al estudio, a la contemplación y a la meditación. Son 16 consejos muy valiosos que también tienen su miga, su contenido, y del cual se puede uno aprovechar para elaborar hasta una, si quieres, una suerte, como se dice ahora, de metodología del trabajo intelectual, ¿no? Con sus consideraciones sobre el silencio, sobre el estudio, hasta las condiciones externas que debe tener un fraile. Santo Tomás se dirigía a un fraile, pero un estudiante, diríamos nosotros, para aprovechar mejor en el estudio. Bien, en fin, mencioné estos dos simplemente para completar esta brevísima e incompleta enumeración de textos de Santo Tomás. Ahora, a continuación, me voy a ocupar en esta segunda parte de la relación de causalidad entre maestro y discípulo, ahondando en algunos aspectos de la cuestión 11 del de Magistro. Lo primero que llama la atención de Santo Tomás, abordando esta cuestión sobre el maestro, es que la consideración sobre el acto de enseñar y de aprender está articulada en el contexto de la reflexión sobre la verdad y sobre su conocimiento. En efecto, el de Magistro no es sino, como decimos, la cuestión 11 de la cuestión disputada sobre la verdad. Santo Tomás, en esta cuestión disputada sobre la verdad, se ocupa justamente sobre la verdad y su conocimiento. Son 29 cuestiones, 29, sí, bien digo, cuestiones que ocupan esta cuestión disputada sobre la verdad. La número 11 está dedicada a cómo conoce el hombre la verdad. Y con ocasión de esta reflexión sobre el conocimiento del hombre de la verdad, Santo Tomás se pregunta, bueno, justamente se pregunta cómo conoce el hombre la verdad y qué relación hay entre el maestro que enseña la verdad con el discípulo que la aprende. La cuestión 11 del De Veritate está compuesta, como dijimos hace un rato, por 4 artículos. En el primero de ellos, Santo Tomás se pregunta si un hombre puede enseñar y llamarse maestro, o esto corresponde solamente a Dios. Si un hombre puede enseñar y llamarse maestro, o si el enseñar corresponde solamente a Dios. Es el artículo más importante de la cuestión, diríamos nosotros. Y completan la cuestión los siguientes 3 artículos, a saber, si alguien puede llamarse maestro de sí mismo, es decir, si alguien puede enseñarse a sí mismo, digamos, es el artículo 2. Si un hombre puede ser instruido por un ángel, es el artículo 3. Y finalmente, el artículo 4 es si enseñar es acto de la vida activa o de la vida contemplativa. Es lo que se pregunta Santo Tomás. Los interrogantes o las preguntas de Tomás sobre el asunto, digamos, son 3, o más o menos podríamos decir, son 3 interrogantes, son 3 preguntas. Que responden un poco estas preguntas a lo que en ese tiempo, siglo XIII, eran las doctrinas sobre el conocimiento de la verdad. La primera importante que Santo Tomás recoge en este primer artículo de la cuestión es la que estaba representada por la tradición de San Agustín, la tradición agustiniana, ¿no? Es decir, Dios es el único maestro que habla en el interior del alma. Es decir, Dios es el único maestro, es el único que ilumina desde dentro del alma, desde dentro del hombre, la verdad del hombre. Por supuesto, esta opinión tenía todo el peso de la autoridad de San Agustín, desde luego.
Santo Tomás se hace cargo de esto, ¿no? Eh, la pregunta sería, ¿es Dios habitando interiormente en el alma quien proporciona esa adquisición mediante una instrucción particular? Esa sería la pregunta en torno a esta tradición, digamos. La segunda tradición es más bien la tradición, digamos, platónica o neoplatónica, que de algún modo está emparentada un poco con la tradición agustiniana. Diríamos así, el hombre solamente el hombre adquiere la ciencia por sí mismo, pues toda enseñanza es una reminiscencia, es un recuerdo de una ciencia preexistente. Recordemos que para Platón, el hombre, el alma, ha contemplado las ideas esenciales en otra vida, en otro estado. Y por la unión con el cuerpo, el hombre, recordemos que para Platón el cuerpo era una suerte de cárcel del alma, en ese estado, en el estado actual, el hombre ha perdido conocimiento o conciencia de esas verdades que contempló en otra ocasión. Pero las verdades anidan o están en el hombre presente, digamos. Entonces diríamos, la enseñanza o el maestro lo único que hace es simplemente conceder una ocasión para que el hombre recuerde esas verdades. En realidad, propiamente hablando, el maestro no enseñaría al hombre, al discípulo, sino que simplemente le proporcionaría algunos medios para que el hombre, para que el discípulo recuerde esas verdades. Por eso es la famosa teoría de la reminiscencia, digamos, ¿no? Conocer no es sino recordar, en términos platónicos o neoplatónicos, si lo quieren, ¿no? Y la tercera opinión importante en ese tiempo es quizás la más parecida, o la más parecida a la que finalmente va a adoptar Santo Tomás. Adquirir la ciencia requiere el concurso de un maestro humano, de un maestro, quien, digamos, posee la ciencia en acto y la comunica al discípulo. O mejor dicho, como diría Santo Tomás, ayuda a que el discípulo actualice esa ciencia en sí mismo. Porque esta es la, digamos, es la posición, digamos, aristotélica. Para Aristóteles, contrariamente para Platón, no existían ideas preexistentes en el alma, sino que el alma era una suerte de tabula rasa y que sí tenía, digamos, los primeros principios del entendimiento especulativo y práctico, y el contacto con la realidad, el conocimiento sensible y el contacto con y la elaboración de los conceptos era la manera que el hombre conocía, a partir, como digo, de que el alma es, según Aristóteles, una tabula rasa. Entonces, ahí sí tiene sentido la misión de un maestro. Ahí sí podemos decir hay enseñanza-aprendizaje. Estas eran las tres opiniones fundamentales, que Santo Tomás las recoge en las primeras consideraciones del artículo 1, digamos, ¿no? Me gustaría ahora, ya adentrándonos un poco más en este artículo 1 de la cuestión 11, precisar con un poco más de detenimiento algunos de los conceptos claves que Santo Tomás emplea para desarrollar su argumento y probar esta tesis, digamos, en la línea de la tercera opinión que acabo de explicitar, ¿no? Y hay tres pares de nociones importantes que conviene que precisemos. En primer lugar, la noción de potencia activa y potencia pasiva. En segundo lugar, la noción de invención y de enseñanza. Y asociadas con esta noción de invención y de enseñanza, la relación que hay entre naturaleza y arte. Naturaleza y arte. Y por último, sería un cuarto elemento, la función principalísima que cumple el lenguaje en la relación docente-alumno. Estas serían, vamos a tratar de desarrollar estos conceptos lo más clara y sintéticamente posible para entender la argumentación de Santo Tomás, ¿no? Lo primero que uno puede decir o preguntarse es, bueno, ¿por qué parece ser que Santo Tomás pone tanto énfasis en que el principio de la adquisición del saber, de la ciencia y aún de la virtud, está en el discípulo, es decir, en quien aprende? Porque eso es lo llamativo de la doctrina de Santo Tomás.
lo adelantamos ahora, pero lo vamos a decir después. La causa eficiente de la educación es el discípulo, no el maestro. Bueno, para responder a esta pregunta que nos acabamos de hacer, es preciso, como decimos, introducir estas dos nociones de potencia activa y potencia pasiva. Santo Tomás, en la Suma de Teología, en la Suma, no en la cuestión 11, en la Suma, en la cuestión 117, artículo 1, ocupándose de este tema de la enseñanza, cita una expresión, es decir, cita a Aristóteles, y dice Tomás: el docente causa la ciencia en el que aprende, haciéndolo pasar de la potencia al acto. Y observa Tomás que las cosas pueden pasar de la potencia al acto de dos maneras, según se encuentran en potencia activa o en potencia pasiva respecto a su actuación. Y algo está en potencia pasiva cuando en el pasaje de la potencia al acto no contribuye en nada con fuerzas propias e intrínsecas, sino solo con su pura e inerte materialidad. Por ejemplo, un trozo de yeso o un mármol, o el mármol, para convertirse en estatua, simplemente aportan su materialidad, nada más que eso. Y el artista, digamos, elabora, no sé, el Moisés, lo que fuere, cualquier obra extraordinaria, a partir de la simple materialidad de esa materia, digamos, de esos elementos. Por el contrario, algo se dice estar en potencia activa cuando en su actuación interviene también ella, la cosa, contribuyendo con una energía intrínseca, con un principio dinámico propio, con una propia vitalidad. Por ejemplo, uno diría la semilla vegetal, ¿no? La semilla de un árbol, la que luego se convertirá en árbol, que aporta su intrínseca vitalidad, aunque para que esa semilla luego se convierta en árbol, requiera también del beneficio de la tierra, del agua, del aire, etc. El discípulo se encuentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su relación con el maestro o docente en potencia activa, porque su actuación intelectual, es decir, su actividad intelectual, aunque también valga esta consideración para el apetito racional o voluntad, porque estamos hablando no solamente de la formación intelectual, sino de la educación moral, es el resultado de la acción de dos principios. Es el resultado de la acción de dos principios. Uno intrínseco o interior, que son los primeros principios del entendimiento especulativo y también práctico. Y en esto radica su potencialidad activa. Y el otro principio es extrínseco, que son las cosas, la naturaleza o la ciencia del maestro. En el que aprende, dice Santo Tomás, la ciencia preexiste en potencia no puramente pasiva, sino activa. De lo contrario, el hombre no podría adquirir la ciencia por sí mismo. Y luego en otro pasaje dice San Tomás, el hombre adquiere la ciencia ya sea por un principio interno, ya sea por un principio externo. Es decir, para continuar con esta argumentación, preexisten en nosotros, sea que fuimos los alumnos que fuimos cuando éramos pequeños, o aún cuando aún somos grandes y seguimos aprendiendo, preexisten, digo, semillas de las ciencias, semillas de las ciencias, que son los primeros principios del entendimiento especulativo. Y también, dice Santo Tomás, existen las inclinaciones naturales a la virtud. Y vean ustedes que tanto estas semillas de la ciencia como la inclinación natural a la virtud son signos inequívocos de las perfecciones que nuestra naturaleza conserva desde sus orígenes por expreso designio de su creador, aun cuando hayan quedado heridas por el pecado o por la mancha original, ¿no? Y ambas potencialidades activas pasan a sus actos respectivos y así se convertirán, por la acción de la enseñanza, en virtud consumada y en ciencia acabada. Entonces, es importante retener este aspecto, porque San Tomás lo que hace aquí es recobrar, digamos, una noción realista del hombre a partir de la excelencia que tiene la luz del entendimiento agente y los primeros principios del entendimiento, tanto especulativo como práctico. A partir de ahí es que nosotros conocemos o podemos comenzar el proceso de conocimiento auxiliado por el maestro.
De este modo, ahora esta es una reflexión más personal, digamos, ¿no? De este modo, quizás no necesitábamos tanto el descubrimiento de la pedagogía moderna, y más precisamente el movimiento de la escuela activa, para venir a saber que la causa eficiente principal de la educación radica en el educando, no en la eficiencia o causalidad del maestro. En realidad, Santo Tomás recoge ambas cosas, la eficiencia del educando y también la eficiencia del maestro, pero principalmente la del educando. Y bien, si las potencias espirituales del discípulo, en potencia activa, como venimos a explicar, son la causa interior, primera, primaria o principal del aprender, si el modo natural de aprender por sí solo es el de la invención, o sea, la invención, lo que nosotros llamaríamos con términos más modernos, el carácter creativo de nuestra inteligencia, que pasa de lo conocido a lo desconocido, y si la enseñanza, o a veces disciplina, como la denomina Santo Tomás, como arte, es causa subsidiaria de la principal y debe imitar en su obrar a la naturaleza de quien aprende, entonces es lógico concluir que la enseñanza del maestro tiene por objetivo conducir y sostener al discípulo para realizar con la mayor seguridad y economía de tiempo sus propias invenciones, sus propias creaciones, su propio conocimiento, según un orden y un fin determinado. Por eso, Santo Tomás, en este artículo 1, va a comparar el arte de enseñar, el ars docendi, con el arte médico. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, este es el otro concepto que habíamos prometido que íbamos a trabajar, que es la relación entre arte y naturaleza. Santo Tomás explica que lo que hace el médico, propiamente hablando, no es causar la salud en el enfermo. Lo que hace el médico es ayudar a la naturaleza del enfermo, digamos, con la medicación, con el arte o la práctica médica, a que la misma naturaleza sea la que recobre la salud, porque los principios de la salud están inscritos o íncitos en la misma naturaleza. Por eso a veces los médicos nos dan antibióticos para ayudar a que el organismo, fortalecido con la medicina, con los antibióticos, su sistema inmunológico recobre la salud por sí mismo. Bueno, Santo Tomás analoga el arte docente con el arte médico. Por aquel principio que dice, en las cosas que dependen del arte y de la naturaleza, el arte, bien digo, imita a la naturaleza. Entonces, el docente lo que hace es ayudar con su enseñanza a que el discípulo aprenda por sí mismo, pasando, insisto en esto, de lo conocido a lo desconocido. Y es lo que hacemos nosotros cuando aprendemos un tema nuevo. ¿Cómo aprendemos un tema nuevo? Bueno, conociendo o a través de comparaciones, semejanzas con lo ya conocido y descubriendo conclusiones nuevas a partir de lo ya conocido. Ese es el modo discursivo con el que trabaja nuestra inteligencia. Y lo mismo pasa con la adquisición de las virtudes en el orden moral, ¿no? El camino del entendimiento del discípulo para aprender, ya sea en la invención, ya sea en el aprendizaje guiado por el maestro, permanece siempre el mismo o ha de permanecer siempre el mismo. Las diferencias entre uno y otro modo de adquirir el saber, invención y enseñanza o disciplina, residen solo en la facilidad, en la seguridad, en la celeridad y en el orden, que son evidentemente mayores y mejores, esto sería lo deseable, en el segundo modo de aprender, o sea, la enseñanza, que en el primero, digamos, que es la invención, el descubrimiento. ¿Qué es lo que queremos decir? La enseñanza tiene un sentido porque auxilia al discípulo para que no yerre en el camino, para que progrese adecuadamente, para que aprenda de manera inventiva, digamos así. Pero no suple la actividad esencial que debe llevar adelante el discípulo. Pero se requiere la ciencia en acto y la virtud en acto, deberíamos decir también en el maestro, para que ese proceso inventivo que es propio de la naturaleza del discípulo, del alumno, se lleve adelante. El carácter fundamental del aprendizaje que realiza el alumno permanece igual, sea en la invención, sea en la enseñanza. Y pensemos que si se alterase
el carácter y la naturaleza de esta actividad, cambiarían de naturaleza también son los resultados. Si la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje fuese de naturaleza memorística, por ejemplo, mnemónica, puramente memorística, o propia de un saber puramente erudito, el resultado que se obtendría no sería un auténtico saber inventivo, como lo estamos tratando de explicar, sino solo memorístico o de pura erudición. O sea, es preciso retener este punto, porque esto sí guarda relación con lo que pasa o con lo que a veces nos pasa, o con lo que viene pasando, digamos, en las metodologías del aprendizaje o en las prácticas docentes, ¿no? Es preciso, digo, retener este punto, y es que quien aprende es el discípulo, siempre y en todo momento, aun cuando la presencia de un maestro lo auxilie y lo sostenga. El maestro, el docente, no debe ni puede aprender por el discípulo. O sea, no se trata de que el maestro traslade su ciencia, por así decir, a las mentes de sus alumnos. No se trata de eso. A veces pasa eso, o a veces queremos que pase, digamos, pero no se trata de eso. En eso no consiste el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, si así fuese, si la idea sería que el docente transmite o traslada su ciencia al discípulo, no estaríamos en presencia de un auténtico proceso de enseñanza-aprendizaje, según la mente o según la doctrina de Santo Tomás. Sería otra cosa. Sería instrucción, sería mera comunicación de datos o de contenidos puramente, o sería una pura experiencia, un experimentalismo, pero no sería un proceso inventivo, como es lo que estamos tratando de entender a partir de lo que Santo Tomás explica. Y si así fuese, si se tratase de esto, de esta suerte de comunicación de información, de datos, bueno, quizás esta sea una de las razones de la crisis, una de las razones de la crisis de la educación moderna, a saber, el énfasis que cierta tradición de la educación moderna ha puesto en la transmisión de información o de datos, solo con el fin de retener o de recordar, ¿m? O bien en la promoción de una cierta cultura general, tan amplia como superficial, diríamos, ¿no? Y aquí podemos mentar el tan conocido y tan denostado, por aquellos que son docentes seguramente me entienden y saben de lo que hablo, el famoso enciclopedismo iluminista, digamos, ¿no? Que es una de las raíces y origen de estos males, ¿no? Mucho se ha criticado esta educación instructivista, de pura ilustración, de pura información, que todavía hoy padecemos de alguna manera, ¿no? En la escuela argentina, en fin. Dije que no íbamos a entrar en este tema, pero bueno, viene al caso porque sería un error posible, digamos, ¿no? Que el maestro lo que simplemente haga es comunicar un contenido sin promover, digamos, el desarrollo inventivo de la capacidad o de la potencia intelectual y moral del alumno, digamos, del docente. Eh, entonces, decimos nosotros, el saber del alumno ha de ser de naturaleza inventiva y la docencia ha de ejercitarse de manera inventiva también, promoviendo el saber desde las verdades conocidas a las desconocidas. El alumno ha de recrear en sí mismo la ciencia en acto del maestro, pero siguiendo su propio camino. De allí que la ciencia del discípulo se asemeje a la de su maestro. Si el camino recorrido es el exigido por la naturaleza del entendimiento humano, las condiciones psicobiológicas de quien aprende y la naturaleza del saber que se enseña. Dadas estas tres condiciones, puede haber enseñanza o semejanza entre la ciencia del discípulo y la ciencia del maestro, pero nunca serán numéricamente una, no serán la misma. Bueno, en lo que he dicho hay muchas cosas importantes que conviene quizás precisar un poco, ¿no? Una es una cosa que a veces nos pasa a los docentes, y lo confieso porque a mí me ha pasado, por ahí me sigue pasando, y es que a la hora de enseñar, a la hora de las clases, digamos, de enseñar,
enseñamos comunicando un montón de contenidos, ¿no? Porque tenemos que terminar el programa, porque esto no puede no saberse, ¿cómo no van a saber esto? Y entonces estamos entrampados en esta suerte de contenidismo absoluto, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de evaluar, a la hora de tomar una evaluación, cambiamos la metodología. Y entonces ahí le pedimos al chico que elabore a través de un juicio crítico, haga una conclusión desde un contenido a una situación práctica o un caso. Entonces enseñamos de una manera, pero evaluamos de otra manera. Evaluamos de una manera más parecida a lo que estamos tratando de explicar, que es la invención, el método inventivo, por decirlo así, que Santo Tomás propone, pero enseñamos de otra manera completamente distinta. Entonces, después nos sorprendemos de los resultados de los exámenes, pero es que nunca trabajamos en las clases una metodología inventiva, digamos, ¿no? Vamos a decirle una metodología como la que de alguna manera está propuesta en esta propuesta, valga la redundancia, de Santo Tomás. Tenemos que enseñar inventivamente para que después en la evaluación el alumno esté entrenado en su entendimiento, en su facultad intelectual, para justamente hacer lo que podríamos llamar en términos modernos la transferencia de principios a conclusiones y a conclusiones nuevas, ¿no? A cosas distintas, a casos nuevos donde el chico o el alumno pueda aplicar esos principios que hemos enseñado. Bueno, simplemente como un ejemplo de lo que se me ocurre pensar ahora. Y aludiendo a estas tres cosas que dije recién, fíjense, la naturaleza, es decir, ¿qué es lo que un docente debería conocer para que realmente pueda trabajar en esta línea que estamos mencionando, que estamos trabajando, desarrollando? En primer lugar, lo que debe conocer es, bueno, ¿cómo conoce el conocimiento humano? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la inteligencia? Nuestra inteligencia no es intuitiva, como la del ángel, es una inteligencia discursiva. Insisto, procede de lo conocido a lo desconocido, gradualmente, ¿m? Discursivamente. Y eso es lo que en la enseñanza-aprendizaje debe hacerse. En segundo lugar, es preciso que el docente conozca la etapa evolutiva. No es lo mismo, obviamente, un chico de 6 años, 10, 12, 18, 25, 30 años. Son distintas etapas, por lo tanto el maestro debe tener una noción más o menos clara de la etapa de la psicología del desarrollo, de la psicología evolutiva del alumno o del, sí, del estudiante, del alumno que tiene frente a sí, cosa que a veces no sucede. Y lo tercero, que también es súper obvio, pero hay que decirlo, desde luego no se enseña de la misma manera historia que matemáticas, que naturales o que política. Cada disciplina tiene su objeto propio, material y formal, y tiene su método propio. Esta suerte de metodologismo que incluye a todas las materias que han de enseñarse de la misma manera es atroz, digamos, es un error macizo, digamos. Bien. No sé cómo estamos con el tiempo, pero quizás lo que quedaría de la promesa que hice de trabajar algunos conceptos del artículo 1 del de Magistro, quizás quedaría decir al menos una palabra sobre el lenguaje, sobre la función importante que cumple el lenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, el maestro ha de saber rehacer con motivo de lo que quiere hacer aprender a su discípulo, su personal y racional recorrido inventivo, y ha de saber exponerlo a su discípulo mediante signos lingüísticos y cosas adaptadas y capaces de suscitar la correspondiente actividad del discípulo. Entonces, uno diría, enseñar es exponer con palabras que tengan un significado universal, un discurso, un recorrido intelectual, para que la inteligencia del discípulo, estimulada por los signos, palabras, frases, cosas, experiencias ilustradas por el maestro, partiendo de las verdades que se conocen y haciendo una tras otra las sucesivas invenciones, lleguen al nuevo saber. Acá no es la ocasión ni tampoco es el tiempo, no tenemos el tiempo para desarrollar lo que significa la importancia de la palabra precisa, bella, y aún de la palabra poética para la enseñanza, para
el suscitar de lo que algunos pedagogos aún contemporáneos han rescatado, que es la capacidad del asombro, no solamente del niño, que ya de alguna manera lo tiene, casi natural, sino suscitar el asombro en los adolescentes, y aún en los adultos también, ¿no? Porque aquello que decía Aristóteles, que la admiración es el principio del filosofar, pero aunque no enseñemos filosofía, tenemos que suscitar la capacidad de admirarse y de asombrarse a nuestros discípulos. Aun cuando enseñemos, no sé, teoría social, psicología, matemáticas, lo que fuere, eso es lo que suscita el despertar de la inteligencia, del entendimiento, ¿no? Y esta capacidad inventiva de la que venimos hablando, ¿no? ¿Cuánto habría que hablar acá de lo que ya conocemos los docentes, que es la pérdida y la crisis del vocabulario en nuestros niños, en nuestros adolescentes, el reducido lenguaje que manejan, diríamos, no solamente los alumnos, sino también los docentes, ¿no? El uso de neologismos, el lenguaje inclusivo? Bueno, acá entrarían una serie de asuntos que obviamente no podemos desarrollar, pero la intuición importante que Santo Tomás tiene respecto del lenguaje de los signos lingüísticos para el aprendizaje, ¿no? Eh, y a través del lenguaje suscitar experiencias de contenido, y aunque acá no lo hemos dicho, porque Santo Tomás no lo trata específicamente, de experiencias emocionales, ¿m? Lo que algunos llaman la alfabetización emocional, suscitar emociones positivas, y eso se hace, si aludiésemos a Benedicto XVI, por la vía de la belleza, ¿no? Por la vía de la belleza. Eh, bien, si tuviéramos que cerrar esta parte de este artículo, del primero, digamos, de la cuestión, no voy a desarrollar los cuatro, así que no tengan miedo, que en breve voy a ir cerrando esta presentación, pero si tuviésemos que resumir el contenido esencial de este artículo 1 y del 2, si el hombre puede enseñarse ser maestro de sí mismo, Santo Tomás, anticipo, dice que no, en un sentido estricto, nadie puede ser maestro de sí mismo porque nadie está al mismo tiempo en acto y en potencia respecto de un saber o del saber. Entonces siempre precisa del auxilio de alguien que tenga la ciencia en acto o la virtud en acto. Pero acá voy a tomar las palabras del doctor Mario Caponetto, maestro y amigo, que en un estudio preliminar que hace sobre el de magistro, él dice: puede resumirse la tesis principal de estos dos artículos de la cuestión 11 de la siguiente manera. En la enseñanza, la naturaleza y la razón confluyen. Por su naturaleza intelectual, el hombre se halla en posesión de la ciencia a modo de una incoación, o sea, a modo de un principio en desarrollo. Por la ratio es aquí el arte docente, ¿no? Santo Tomás, cuando habla de la ratio en algunos pasajes, se refiere al arte docente. Lo incoado, lo que está en potencia, se activa y se perfecciona, y se actualiza. De este modo, Dios, que ha puesto en nuestra naturaleza, a modo de participación de la divina luz, la luz del intelecto agente, nos habla y nos instruye desde lo interior. Ahora bien, todo buen maestro, por su parte, mediante el arte docente, conduce a la plenitud la ciencia incoada. En esta reflexión que el doctor Caponetto toma, ciertamente, de Santo Tomás, se ve cómo Santo Tomás integra todo. Es decir, rescata lo valioso de San Agustín, no lo desestima, por supuesto, aunque no esté de acuerdo con la solución agustiniana al problema de la enseñanza-aprendizaje. ¿Pero por qué lo rescata? Porque Dios es el autor de la naturaleza humana, y por lo tanto Dios es el que nos hace partícipes de la luz divina a través del intelecto agente. Por lo tanto, Dios, de alguna manera, sigue siendo el maestro interior. Sin embargo, dice Caponetto, siguiendo a Santo Tomás, todo buen maestro, mediante su arte, conduce a la plenitud la ciencia imperfecta del alumno. Y de esta manera resuelve admirablemente Santo Tomás las diversas causalidades que se producen en la enseñanza-aprendizaje. Acá podríamos citar la bien conocida expresión del Papa Benedicto XVI, que en realidad es de San Agustín, ¿no? Cuando dice que el maestro, lo dice Benedicto XVI, ¿no? Citando a Agustín, dice: el maestro es un cooperator veritatis, es un cooperador de la verdad. Es una muy bella expresión que alude a eso tan importante, ¿no? El maestro es un cooperador de la verdad. No solamente de la verdad
de las verdades científicas en particular, sino de la verdad con mayúscula, ¿no? que es el verbo. Y bien, voy a terminar esta reflexión aludiendo brevemente a una parte del artículo 4 de la cuestión de Magistro, en la que Santo Tomás se pregunta si el enseñar corresponde a la vida activa o es más bien propio de la vida contemplativa. Este es un tema esta cuestión es un tema muy querido para Santo Tomás, muy caro a su corazón como fraile dominico, porque él disputó mucho con los maestros seculares de su tiempo, en la Universidad de París, que no querían que los frailes ni dominicos ni franciscanos enseñasen, digamos, ¿no? Entonces, algunas de sus polémicas en su primera estancia en París, entre 1256 y 1259 aproximadamente, en esos años, escribe algunos trabajos defendiendo la misión de los frailes en la enseñanza, digamos, con vistas a la enseñanza, particularmente los dominicos, que para eso los creó Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Conviene recordar que Santo Tomás defendió siempre la tesis de que el mejor género de vida consiste en una recta y armoniosa combinación entre la vida contemplativa y la vida activa. Recordemos ese pasaje, que no lo tengo presente ahora dónde está específicamente, en el que Santo Tomás dice que es más perfecto iluminar que brillar, porque el que ilumina brilla de alguna manera, contemplando la verdad, pero al mismo tiempo la comunica, y eso es propio de la iluminación. Mientras que el que brilla, sí, pero quizás le falta esta otra parte. Bueno, es un argumento que utiliza Santo Tomás para defender a su orden en la misión de enseñar en las cátedras en la Universidad de París, ¿no? Esto de iluminar esto de brillar e iluminar se trataría de un género de vida mixto, diríamos, ¿no? El alma, bebiendo las verdades en la contemplación, se vuelve con provecho a la vida activa para hacerla más fecunda y perfecta. Es en la enseñanza donde de manera más eminente se consuma este género de vida. Los más idóneos para enseñar son los que por la contemplación pueden entender y percibir mejor las cosas divinas. Vean ustedes, los más idóneos para enseñar son los que por la contemplación pueden entender y percibir las cosas divinas. Está hablando, por supuesto, siempre de los maestros de teología de Santo Tomás, ¿no? Nosotros podemos analogar a las distintas formas de magisterio en otras disciplinas. Toda verdadera enseñanza tiene su fuente en la contemplación y vierte hacia los otros el fruto de la contemplación. Esto se sintetiza en aquel famoso aforismo escolástico, ¿no? Que creo que es propio también de la orden, ¿no? De frailes predicadores. Contemplata alis tradere. Contemplari et contemplata alis tradere. Contemplar y dar a los demás lo contemplado. Es decir, transmitir, entregar, donar a los otros lo que se contempla. De ahí esa admirable economía a la que antes aludíamos, pues al acto de contemplación, al acto de la contemplación, se une el acto de caridad, porque enseñar es una obra de caridad, es una de las obras de misericordia espiritual. Enseñar es una obra de caridad propiamente, una obra de misericordia. Entonces, al acto de la contemplación se une el acto de enseñanza como acto de caridad o de misericordia. Tradere es transmitir, también es entregar y de alguna manera donar. Así la enseñanza es contemplación y es don. Y completaría yo por mi cuenta, pero bueno, esto está en la tradición, desde luego, en la enseñanza no es solamente don de algo que se comunica, es don de sí mismo, porque el docente, como ya lo venimos diciendo, debe ser en lo posible perfecto en acto, en cuanto a su ciencia y en cuanto a la virtud, porque no hablamos solamente de educación intelectual, sino de educación moral. De aquí uno puede comprender, inteligir y pensar y razonar cuánta responsabilidad tiene el docente, digamos, ¿no? Frente a su alumno, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Creo que Víctor García II, en un trabajito, el famoso pedagogo español, en un trabajito aludiendo a la pedagogía de San José de Calasanz, dice que el maestro es el único que tiene derecho a penetrar
el maestro, no el profesor, distingue el profesor del maestro. Dice, el maestro, el que es maestro, es el único que tiene derecho a entrar, a penetrar en la intimidad del alma de su discípulo, de su alumno. Y eso solamente es patrimonio de Dios. Solamente Dios penetra en la intimidad del alma. Tiene el derecho. Entonces, el maestro lo hace por participación. De ahí la vocación sagrada que implica la docencia desde esta consideración teológica. Bueno, sería un magnífico resumen del carácter sagrado que tiene el magisterio docente. La enseñanza no es otra cosa que la superabundancia de la contemplación que se derrama generosamente mediante el amor pedagógico en el alma del discípulo y lo convoca y dispone a la contemplación de la verdad y al amor personal del bien. Esta es otra lección importante que nos deja el maestro Tomás de Aquino, sobre todo si consideramos cuánto se haya ido o se haya desviado, ¿sí?, en estos largos siglos o de largo tiempo el ejercicio de la docencia de esta senda de la contemplación en la que la recta tradición clásica, Santo Tomás mediante, la habían colocado. La senda de la contemplación. El maestro ha de ser un contemplativo, no solamente, pero ha de serlo, ciertamente, de algún modo debe serlo, si no es imposible ejercer la docencia. La enseñanza y a veces la contemplación, perdón, la digresión, no tiene que ver solamente con la cantidad de títulos de grado, de posgrado que tengo, sino tiene que ver con la sabiduría, que es una cosa bien distinta de los posgrados y las maestrías o doctorados que pueda tener, en ocasiones, ¿no? La enseñanza, diríase en apretada síntesis, no es sino contemplación convertida en amor. La enseñanza es contemplación convertida en amor. No obstante que un maestro humano nos enseñe, Santo Tomás concluye que no debemos poner nuestra esperanza solamente en la sabiduría de los hombres, y que si podemos llamar maestro a un hombre, es solo a condición de que cuanto éste nos diga, lo refiramos siempre a esa verdad divina que habla en nosotros y que es luz del alma. Bueno, hasta acá es la presentación. No los he visto, no veo a nadie, me veo a mí mismo nada más. Espero que me hayan escuchado y bueno, quedo disponible para Cristian y para los amigos que quieran, no sé, dialogar algo, comentar algo, si no es que es muy tarde. Excelente, Ernesto, gracias. Gracias por tu claridad. Magistral tu exposición. Bueno, ahí están dejando comentarios de todos lados, ¿no? Saludos. Bueno, desde Argentina, por supuesto, Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires. De fuera de Argentina, Puerto Rico, Chile, Bueno, Ciudad de México. Bueno, el padre Alberto Zaguier Fonruch mandó saludos. un gran amigo, sí, sí. Un gran saludo para el padre Alberto. Compañero de la cita. Compañero de la cita, y lo extrañamos acá por Mar del Plata también, que siempre se acercaba ahí con los novicios dominicos a las conferencias del Centro Piper. Bueno, el doctor Mario Caponeto también, que ha citado. Bueno, gran amigo Mario y maestro, por supuesto. En realidad debería estar Mario dando esta presentación porque lo he citado en algunas ocasiones y me ha sido muy provechoso su comentario al de Magistro de Santo Tomás. Bueno, ahí dice el doctor Mario Caponeto, excelente exposición, excelente exposición. Están agradeciendo. Y creo que, bueno, Sergio Tapia desde Perú, un gran saludo a don Sergio. Bueno, otro gran amigo Sergio. También compañeros en la cita. También compañeros hinchada propia tenés acá, Ernesto, tenés hinchada propia. Bueno, y bueno, después me costará algún asado, algún dinero que deba remitir, pero bueno, no, ellos lo hacen gratuitamente, porque me quieren, son amigos y me perdonan todo. Me perdonan aún las cosas que digo, así que bueno, está todo bien. Bueno, Ernesto, si nos permitís alguna preguntita que hacemos, sí, que nos han hecho llegar. Una pregunta que nos hacen llegar es que vos hablaste al inicio la resumo, ¿no? Trato de resumirla. Hablaste al inicio de tu
exposición sobre la virtud de la estudiosidad, relacionándola con la virtud de la templanza, y nos preguntan si podrías profundizar un poco en esa relación, la relación entre la virtud de la estudiosidad y la templanza. Bueno, la templanza es una virtud moral que regula, digamos así, el apetito, digamos, concupiscible, el apetito sensible, ¿no? Y como el hombre está compuesto de cuerpo y alma, puede estar, naturalmente, está orientado a las delectaciones sensibles, corporales, que son, digamos así, los placeres de la mesa y el placer sexual, pero también por su naturaleza intelectual el hombre está orientado a conocer cosas, ¿eh? Y de ahí viene el deseo de saber, el apetito, vamos a decirlo así, de saber, de conocer, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con la curiosidad, pero dice, explica Santo Tomás que, digamos, en esto sigue Aristóteles también, puede haber una curiosidad malsana, digamos, por exceso, digamos, ¿no? Que consistiría en saber lo que no corresponde o en saberlo de manera impoderada, de manera desproporcionada. Y a veces también la curiosidad es conocer cosas que no son convenientes, que no son necesarias, que no son edificantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que para esta curiosidad, digamos, excesiva, inmoderada, incontrolada, no virtuosa, vamos a decirlo así, Santo Tomás, bueno, refiere a la estudiosidad, ¿no? Como es una parte potencial de la templanza, porque justamente la templanza es la que modera el apetito. Pero como el hombre, como acabamos de decir, está compuesto de cuerpo y alma, esa doble condición natural del hombre exige que una virtud específica se ocupe de moderar esta curiosidad, fuera de orden, fuera de término medio, por decirlo así. Y bueno, en eso consiste la estudiosidad. En realidad la estudiosidad consistiría en justamente una moderación del apetito por saber, por conocer, de manera desordenada, digamos, ¿no? Y creo yo, si mal no recuerdo, que también consiste, es decir, es una suerte de, digamos así, de regulación que no proviene tanto de la inteligencia cuanto de la voluntad, digamos, ¿no? Es la voluntad la que imperaría al entendimiento para conocer aquello que rectamente debe conocer o pueda conocer, de acuerdo a sus condiciones, capacidad, tiempo, en fin, o contenido moral, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que, y no solamente en esto, no solamente se trata de una regulación por exceso, digamos así, ¿no? Sino también el otro aspecto, por defecto, es decir, impulsar, o mejor dicho, rectificar o corregir a la inteligencia para que de alguna manera la inteligencia haga el esfuerzo para conocer la verdad. Es decir, recuerden que en la teoría aristotélica la virtud es un término medio entre un exceso y un defecto, digamos, ¿no? Que se llama término medio no porque sea mediocre, sino porque justamente el término medio virtuoso supera tanto al exceso como al defecto. En el caso del defecto sería, bueno, que la voluntad impera a la inteligencia para que la inteligencia también conozca o haga el esfuerzo, o digamos así, lleve a cabo el proceso para conocer lo que sea verdadero, y no solamente para que se extralimite curioseando lo que no corresponde, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la estudiosidad corresponde a la virtud, o se relaciona con la virtud de la templanza, ¿no? Hay un trabajo, esto sería una síntesis quizás un poco así general, quizás no del todo perfecta, respecto de la relación entre estudiosidad y templanza. Hay unas cartas, mejor dicho, unos consejos para el estudio que dio siglos después, algunos siglos después, San Bernardino de Siena, y que aunque no se refiere específicamente a la estudiosidad, sin embargo está presente en estos consejos que da, que creo que eran 7 u 8, porque dice San Bernardino en esos consejos que debe haber
condiciones interiores y condiciones exteriores para que un alumno, para que un discípulo se aplique al conocimiento de lo que debe conocer, al conocimiento de la verdad, digamos, ¿no? Pero él dice de lo que debe conocer en una ciencia particular, en un arte o en una disciplina cualquiera. Bueno, pone atención a las condiciones exteriores, es decir, el lugar, la luz, la ventilación, cosas que hoy habitualmente recomendamos a veces a nuestros estudiantes, tanto en el secundario como en el universitario. Tenés que disponer de un lugar específico, el ambiente en el lugar de que estudies debe ser silencioso digamos, de ruidos o de molestias exteriores, bien iluminado, con ventilación. Bueno, de eso ya se ocupaba San Bernardino, obviamente. Y en cuanto al interior, en cuanto a las condiciones interiores, pone mucho énfasis en la voluntad, en la aplicación que la voluntad debe hacer para someterse a una disciplina, permanecer sentado, no distraerse. Bueno, da una serie de consejos que yo los relaciono, o se pueden relacionar bastante con la virtud de la estudiosidad que desarrolla Santo Tomás. Bueno, eso sería, no sé si contesto la pregunta. Perfecto, perfecto, Ernesto. Acá también nos hacen llegar una pregunta. Hablaste, Ernesto, vos en la primera parte de tu exposición sobre leer, disputar y predicar. Y ahí nos preguntan si la disputa sufrió algún tipo de adulteración con el uso de la dialéctica, que es más bien combativa. ¿Cómo ha quedado esto? Porque la disputa como medio de formación y para alcanzar conclusiones a veces se ha confundido de alguna manera con la dialéctica, dice la pregunta, que es más bien de tipo combativo. ¿Qué ha pasado con la disputa en nuestro tiempo? ¿Existe la disputa en este sentido tomista de leer, disputar, predicar? ¿O es más bien otra cosa hoy? Bueno, es una pregunta un poco compleja. Bueno, mañana sábado tengo que asistir justamente a una cuestión disputada de alumnos secundarios acá en la provincia de Buenos Aires, que organizan unas monjitas y que vienen trabajando hace muchos años en este método, en esta metodología, por decirlo así, aunque no sea propia la palabra. Bueno, es un método, sí, digamos que es un método la disputa, ¿no? Era el método por excelencia de enseñanza, aprendizaje y de investigación en la universidad medieval, a partir, digamos, por decirlo así, sistematizada ya a partir del siglo XII y en el siglo XIII. Se puede decir que es un método dialéctico, de confrontación, digamos, de tesis y de opiniones contrarias, y por lo tanto ahí la dialéctica, digamos, tiene un sentido, el sentido clásico del término dialéctica, ¿no? No el sentido que tiene, por ejemplo, después, desde luego que no, que tiene después en Hegel, por ejemplo, o en Marx. Eso es una cosa completamente distinta a lo que entendía Santo Tomás o los clásicos por dialéctica, ¿no? Es una progresión, por decirlo así, es un conocimiento progresivo, desbrozando el camino de errores, de dificultades, de problemas, de obstáculos, para ir justamente conquistando gradualmente la verdad del conocimiento. Se me ocurre pensar que, por ejemplo, si uno, por ejemplo, toma cualquier obra de Santo Tomás, por lo menos las cuestiones disputadas o las sumas, la composición del artículo, bueno, de algún modo puede representar o puede visualizar o hacernos ver cómo era una cuestión disputada. La cuestión disputada había dos tipos de cuestiones disputadas, ¿no? de disputas en la universidad. Las disputas privadas, que era el método con el que el maestro trabajaba un plan de estudios, un programa completo de estudios con sus estudiantes y con la ayuda de su bachiller, y después las disputas públicas en las que intervenían diversos maestros de una misma facultad o de otras también, con la presencia de estudiantes, ¿no? Pero siempre era un método oral, vivo, de discusión, de análisis.
Eso era la disputatio, propiamente dicha. Digo, volviendo al tema del artículo, por ejemplo, un artículo de la Suma Teológica, de la Suma Teología, de la Suma contra Gentes, uno ve, o la cuestión diputada también, uno ve, digamos, lo que sería el enunciado del problema, el utrum sit, después una serie de objeciones, que son, digamos, las dificultades, los obstáculos para resolver el problema en el sentido de la verdad o en el sentido de la determinación que después se propone, pero son las dificultades que deben ser resueltas para que se alcance la conclusión cierta a partir de ciertos principios. En la estructura de un artículo de la Suma, por ejemplo, están después del enunciado del problema, las objeciones, luego viene el argumento de autoridad, en lo que llamamos el sed contra, luego, en la estructura, en el texto escrito, por supuesto, ¿no? Otra cosa es la disputa oral, viene lo que se llama el responde o el responso, el responsio, sería la determinación de la cuestión por parte del maestro. Es como el maestro define la cuestión, ¿eh? Y después la respuesta a las objeciones. Ese es el método, el extraordinario método de análisis, de discusión y de enseñanza, aprendizaje que se utilizaba en la universidad medieval. Con relación a la segunda parte, la otra parte de la pregunta, bueno, yo creo que sí, esta es una opinión muy personal, que puede ser discutible, desde luego, pero creo que sí, que hemos perdido ese método. De hecho, estas experiencias que cuento por ejemplo, de estas cuestiones disputadas con estudiantes universitarios o secundarios, de alguna manera bueno, son como intentos por rescatar este procedimiento, esta metodología, ¿no? Creo que en cierto sentido hemos abandonado. ¿Por qué lo hemos abandonado? ¿Por qué hemos abandonado el método dialéctico, el método de la disputación? Primero porque creo que enumero algunas cuestiones, ¿no? Hay cierto también ideologismo, o hay cierta obcecación ideológica, ¿no? A veces veo que las partes contendientes en una disputa están tan, digamos, firmemente asentadas en sus posiciones que no hay auténtico diálogo. Es simplemente el intento por imponer una idea o por defenderme del error, ¿no? Ahora hablo, digamos, en términos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar en una disputa reciente en Argentina que tuvo que ver en el 2018 con la cuestión del aborto, por ejemplo. Como ejemplo, lo que yo veía a veces era que las posiciones eran inevitablemente cerradas, no había diálogo, porque no había una comprensión del punto de vista contrario. No estoy acusando a los católicos, estoy diciendo que justamente con el propósito de defender la verdad, quizás nuestros adversarios no terminaban de comprender el lugar desde el que nosotros hablábamos. E inmediatamente, por ejemplo, nos acusaban de decir, bueno, vos defendés la vida porque sos católico. Y con eso ya cerraban todo espacio de discusión o de análisis, ¿eh? Entonces, lo que yo creo es que el pensamiento se ha ido, o las formas de pensar se han absolutizado de tal forma que a veces hay una suerte de apologética, o hay apologética, porque necesitamos defender la verdad de tantos errores y de tantas agresiones y de tantas idolatrías, que prácticamente estamos forzados a comportarnos a veces de esa manera, ¿no? Y a veces los adversarios de la verdad están tan obcecados con imponer ciertos criterios que dejan poco espacio a un diálogo fecundo, digamos, ¿no? Y entonces me parece que hay en ocasiones mucho apasionamiento, digamos así, y poca serenidad para discutir posiciones contrarias, ¿no? Bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que, bueno, creo yo que la fuerza o la potencia de las ideologías o el pensamiento ideológico ha forzado de algún modo al pensamiento católico a adoptar posiciones de fuerte defensa de la verdad para no ser arrollados. Y de alguna manera en esa gimnasia, por utilizar un término que no me sale otro mejor, hemos perdido esta capacidad de diálogo
que creo que es muy fecundo, digamos, ¿no? También los espíritus se han apasionado tanto y eh, están enceguecidos en estas posiciones que, bueno, que si es así, es muy difícil un diálogo, digamos así, un debate dialéctico serio, como sería el caso de una cuestión disputada, ¿no? Por eso a veces me río cuando tienen lugar estos ejercicios entre estudiantes secundarios y universitarios. Por ejemplo, en las recomendaciones se pone mucho énfasis en que haya respeto por la opinión del adversario, que no haya maltrato, que no haya insultos. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, evidentemente también hay una tendencia natural a que quien no piensa como yo, bueno, tiende a ser descalificado. Por eso se ha exacerbado de tal manera que es más importante derrotar a mi adversario que saber cuál es la verdad de las cosas. En fin, lo que estoy diciendo es opinable, discutible, y quizás Mario puede dar su opinión sobre esto, pero es lo que me parece. Excelente, gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, nos llegan muchas preguntas, nos siguen llegando saludos para vos, Ernesto, pero bueno, no podemos presentarlas todas, presentaré alguna más de todo Bueno, lo que me ha llegado. Nos preguntan si un maestro santo tiene más eficiencia en la educación del alumno o el discípulo en vistas de su santidad. Si un maestro santo tiene más eficiencia en la educación del alumno por estar en gracia, vivir en gracia. Supongo que la pregunta va en ese sentido. está bien. Mm, depende si el maestro santo enseña matemática, historia, no sé. Si enseña matemática e historia, lo que debe tener es competencia científica en esas disciplinas, además de ser santo, ¿no? Ahora, si tiene que enseñar matemática y no tiene la ciencia en acto de la matemática, de la historia, de la biología, por más santo que sea, no será un buen maestro. Eso lo puedo decir por experiencia propia, digamos, ¿no? O no sé si por experiencia propia, pero sí por experiencia de algunos que conozco, digamos, que han tenido, no sé si maestros santos, pero maestros fervorosos, piadosos, pero si no enseñaba bien matemática, es inútil. Lo que tenés que enseñar es la ciencia en concreto. Si sos santo, mejor, porque entonces vas a conjugar la santidad con la ciencia, ¿no? Por lo que hemos dicho, tratando de comentar modestamente a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás habla de las semillas de la ciencia, semina scientiarum, y las inclinaciones naturales a la virtud. O sea, el maestro debe también, sobre todo, por ejemplo, un maestro en los niveles iniciales y de primaria, el maestro debe conjugar en su síntesis personal como maestro ambas dimensiones, el conocimiento intelectual y el conocimiento moral, es decir, deben ser modelo, debe ser arquetipo. Pero insisto, yo creo que no sería conveniente decir si es un maestro santo. Sí, perfecto, uno podría quedarse encandilado, si es un maestro santo, pero lo que se exige de un maestro, al menos en la organización escolar, es que enseñe con competencia una disciplina, digamos, ¿no? Otra cosa es si estamos hablando, no sé, de dirección espiritual, de la vida espiritual, que uno asuma, digamos, un director de conciencia, y bueno, en ese caso la santidad sí sería un requisito casi único e indispensable para su formación sobrenatural, para el camino de vida espiritual o de vida interior. Pero si hablamos de maestros regulares en una organización escolar, bueno, ahí lo que se requiere es la competencia científico-académica. Si él tiene la santidad, bueno, bienvenido. Pero si no tiene la competencia, no sirve para nada. Digo, quizás es muy brusco decir no sirve para nada. No sirve para el propósito para el cual está convocado, que es enseñar biología, Así matemática, es. historia, filosofía, lo que fuera. Bueno, Bueno, ahí eso es lo que el pienso. gran Mario Caponeto dice, coincido contigo, Ernesto, respecto de la disputatio. Bueno, así Bueno, me que alegro que gracias, Mario. Mario. Lo hemos conversado con Mario este tema, así que por eso creo que estamos de acuerdo. Lo hemos Muy conversado bien. largamente el tema. Ernesto, me aprovecho unos minutitos más antes de despedirte. Has escrito este libro que Mm, recomendamos, sí, ¿eh? sí. Ahí Sexualidades libres. creo que se ve ahí el libro de Ernesto Alonso, Sexualidades Libres,
crítica del género y la teoría queer. ¿Qué te movió a escribir este libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿Pensás que...? Me movió el dinero, conseguir dinero y hacerme rico, cosa que no he conseguido. He fracasado con rotundo éxito, como suele decir mi mujer en una muy buena expresión, ¿no? Fracasar con rotundo éxito. Eh, me Bueno, apresuro a decir que... te acompañamos en esos éxitos también, ¿eh? Sí, lo sé. No, me apresuro a decir que el título puede dar lugar a cierto equívoco, porque si yo digo sexualidades libres, van a saber qué es lo que piensa la gente que tiene el libro dentro, ¿no? Por de pronto no tiene ninguna imagen, ninguna fotografía, nada raro que pueda despertar una curiosidad malsana, digamos, ¿no? El, el título en realidad es un entrecomillado de una página, de un sitio web de feministas rosarinas, que no sé si viven todavía, digo, capaz que viven, pero como en Rosario hay tanta muerte, qué sé yo, que puede haber pasado, pero que justamente tenían un blog que se llamaba Sexualidades Libres, y entonces desarrollaban, bueno, lo que se suele denominar como el paradigma de la diversidad, ¿no? De la diversidad sexual, sean las formas más, entre comillas, tradicionales, que es la homosexualidad y todo eso, y todo lo que está de moda, o lo que se ha puesto de moda con la famosa teoría queer, que es como una suerte de paso avanzado en la teoría del género, ¿no? ¿Por qué digo un paso avanzado? Porque es ir más allá. Es como hablar de un género fluido, la teoría queer, quiero decir, ¿no? Eh, porque bueno, no sé, me estoy extendiendo demasiado, pero los teóricos de la teoría queer, los sostenedores de esta tesis, sostienen que ni siquiera es necesario proclamarse con una identidad generizada X. Por ejemplo, soy homosexual, no yo, soy homosexual, lesbiana. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenés que ontologizar tu identidad autodefiniéndote de esta manera? No, puedes estar abierto a otras posibilidades. Hoy puedo ser así, mañana de otra manera, en fin. Entonces, en esta variedad, la teoría queer sostiene que todavía hay un residuo, dicen estos teóricos, todavía habría un residuo de categorías ontológicas en esa defensa de la diversidad, sea homosexual, lesbiana, etc. Bueno, es una disputa dentro de la teoría feminista esta, ¿no? La última versión del feminismo, que es el feminismo de género, el feminismo queer, ¿no? Bueno, y me movió, lo voy a decir con Santo Tomás, me movió el amor a la verdad y un poco el deseo de salir al cruce de este aluvión inmenso, tremendo y, no sé, abrumador de publicaciones, de ideas, de estéticas, de propaganda en torno a la diversidad, del cual estamos realmente saturados por todos lados, ¿no? En la escuela, en los medios, en la calle, en todos lados, esto se ha convertido en una suerte de idolatría, digamos, ¿no? De culto obligatorio, ¿no? En las políticas educativas. Me parece que alguna tendencia de reversión se puede ver en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra ahora prohibieron hace poco, no, ahora no sé con el gobierno nuevo, ¿no? Que tienen, que son, digo, laboristas, pero habían prohibido, por ejemplo, la hormonización o inclusive la enseñanza de contenidos ESI hasta determinada etapa de la escolaridad, ¿no? A partir de un informe que produjo la Asociación Pediátrica, creo yo, británica, respecto de los peligros que implica la hormonización temprana, etcétera, 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 ¿no? Me movió eso. Y también me movió, voy a decirlo con toda humildad y con toda alegría, rendir un tributo a un gran maestro mío, mendocino, de mi formación juvenil, el doctor Abelardo Pitón, ¿no? El libro un poco, además de dedicárselo a mi esposa Silvina, se lo dedico a él, a Abelardo Pitón, porque el doctor Pitón escribió hace más de 40 años un libro que fue señero en esa época en Argentina, escrito en 1974, que se llamó La Revolución Cultural en la Argentina. La Revolución Cultural en la Argentina. Y aunque Pitón nunca se ocupó del tema de la teoría queer, del género, sin embargo, puso
puso el ojo en un fenómeno muy importante en ese tiempo, que creo que en ese momento, en el año 74, 75, 76, en Argentina no lo había visto nadie todavía, que era la confluencia entre el marxismo y el psicoanálisis, a partir de algunos autores de la Escuela de Frankfurt, en Alemania, ¿no? Sobre todo Herbert Marcuse. Bueno, y hace un análisis muy bueno, Abelardo, de, en esa época, en esos años 70, fines de los 60, 70, todo el periodo de la revolución sexual, de una de las etapas de la revolución sexual en Estados Unidos y en Europa, eh, precisamente de lo que sería la vanguardia, digamos así, revolucionaria, que era la liberación sexual, además de la liberación social, ¿no? Es decir, junto a la liberación social, que era la propuesta del marxismo, precisamente la liberación sexual que de alguna manera se inspiraba en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Abelardo pone de manifiesto eso desde el punto de vista teórico y hace un análisis muy bueno, empírico, digamos, de revistas, películas, publicaciones, donde él, digamos, va como decodificando aquellos ataques contra el matrimonio, la familia, la heterosexualidad, la masculinidad, la feminidad, la condición de la mujer. Bueno, creo yo que esa obra tan importante de los 70, bueno, yo la quise retomar de alguna manera como trazando una suerte de línea de continuidad muchos años después con lo que actualmente está ocurriendo, ¿no? Esas fueron las razones por las cuales escribí esta obra. Muchas gracias, Ernesto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recordar al gran Abelardo Sí, Pitón. gran maestro, Y qué bueno ciertamente. saber que en Argentina este tema de la batalla cultural no se empezó a estudiar por los grandes maestros hace poco tiempo, sino que hay una larga trayectoria en este Sí, sentido, así que te agradezco que hayas traído la memoria de este libro tan importante, ¿no? de sí, Abelardo Pitón. sí, Eh, si me sí, permitís un segundo, también habría que tributar un homenaje a otro gran maestro, ¿no? Argentino, mendocino, el doctor Enrique Díaz Araujo, ¿no? Él, unos años después, escribió un trabajo, un libro que se llama La rebelión de la nada, o los teóricos de la subversión cultural, ¿no? Y ahí Enrique Díaz Araujo recoge una serie de trabajos que él ya había publicado, uno dedicado al Che Guevara, a Paulo Freire, y hay uno que está dedicado a Marcuse también, ¿no? A Wilhelm Reich, que era un psicoanalista marxista, y a Herbert Marcuse. Bueno, en mi libro, Sexualidades Libres, yo los cito específicamente a estos textos porque son, en nuestra tradición católica argentina, son dos autores y dos textos que de alguna manera marcan cómo la inteligencia católica argentina ya había advertido hace mucho tiempo el peligro que corría la cultura católica y la cultura nacional por la influencia, digamos así, deleteria de estas ideologías, el marxismo, el psicoanálisis. Bueno, Abelardo también se ocupa de la teología de la liberación, también en ese libro, pero de alguna manera también es conveniente rescatar la obra de Enrique Díaz Araujo. Sí, vale la sí, pena. vale la pena, Enrique, que lo hemos tenido muchas veces Sí, en el Centro Piper, por gran supuesto que amigo sí. del Centro Piper. Tenemos algunas conferencias todavía no publicadas, así que, bueno, viene bien poner el foco en el gran Enrique Díaz Araujo Sí, también por y supuesto. Grandes darle el maestros. lugar que se merece. Bueno, Ernesto, acá te mandan saludos. Mario nos dejó ahí una perlita de Gilson, una cita de Etienne Gilson. La piedad Sí, no exime de la técnica. claro. Gracias, Mario. Excelente, sí, sí, perfecto. Y, Totalmente de acuerdo. y Silvina, también un comentario. La primer condición del maestro es conocer su disciplina, buscar la verdad y llevar a sus alumnos a esa verdad conocida, saboreada y contemplada. La Muy segunda bien. es el talante moral. Bueno, muchas gracias, Silvina. Excelente comentario. Sí, Bueno, y agradecemos a Juan Pablo Barros que desde Chile nos comenta que André Frossard hace un bello libro en base a la disputa atomista que se llama
Dios en preguntas. Sí, muy lindo Sí, libro. sí, conozco el libro, sí, lo conozco, y le agradezco al amigo Juan Pablo Barro, que también somos amigos en la cita argentina, en la cita de Buenos Aires, así que gracias por el dato, Juan Pablo, muchas gracias. Muy Muchas bueno. gracias a todos. Bueno, estamos con un mendocino, hemos citado, ahí son bravos los mendocinos, hemos citado a maestros mendocinos, tenemos amigos, saludamos a Elena Calderón si nos está viendo y a todos los amigos Oh, desde bueno, sí, el Calderón Bucet, cómo no recordar otro grandísimo y maestro y profesor mío, ¿no? Abelardo Calderón, Calderón Bucet, don Rubén, los dos fueron profesores míos. Enrique Díaz Araujo no, pero siempre lo seguíamos en conferencias, pero cómo no recordar a don Rubén, ¿no? Grandísimo maestro y amigo, se podría decir, porque tenía el amor, digamos, el amor pedagógico del que hablamos en la conferencia, de recibirnos en su casa, ¿no? Nosotros éramos chicos totalmente ignorantes de todo, pero don Rubén, con mucha amabilidad, con un cariño y con un afecto realmente de padre, nos formaba, ¿no? Nos formaba en metafísica, en política, en tantas cosas, ¿no? Y además con el estilo de humor que tenía don Rubén, ¿no? Que era extraordinario. Así que, por supuesto, sí, un grandísimo recuerdo y una gran admiración por don Rubén. Sí, Gracias por qué recordar. lindo, gracias. Gracias Ernesto por este momento. Excelente conferencia, la vamos a tener que escuchar varias veces, a ver si aprendemos algo. Y gracias Yo creo que nuevamente. lo mejor que pueden hacer es leer el de Magistro de Santo Tomás, que eso es mucho mejor que... Eso sí que los va a formar realmente bien. Pero bueno, si quieren escuchar la conferencia, escúchenla, pero leer el de Magistro de Santo Tomás es lo que vale la pena. Gracias Ernesto, un fuerte Bueno, abrazo gracias y a hasta ustedes, un abrazo pronto. grande. Gracias por todo. Gracias, Adiós, gracias. adiós. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, hemos terminado este encuentro con nuestro querido amigo Ernesto Alonso, recordando a Santo Tomás, recordando a Santo Tomás. Qué lindo también escuchar a Ernesto que haya dicho que el ejemplo de Santo Tomás, el amor a la verdad de Santo Tomás, lo ha impulsado a escribir sobre estos temas también de actualidad, sobre todo en un ámbito, el de nuestro tiempo, donde hasta los propios quieren cancelar a Santo Tomás, como nos recordó ahí Francisco Márquez en un comentario. Qué lindo, ¿eh? Recordar a Santo Tomás, la vitalidad del pensamiento de Santo Tomás que ilumina, brilla, pero principalmente ilumina nuestro tiempo. Bueno, gracias amigos a todos. Si les gustó esta conferencia, denle me gusta, pongan un comentario en la caja del video, compártanla con sus amigos y si no quieren perderse la próxima conferencia, suscríbanse al canal del Centro Piper. ¿Cuándo es la próxima conferencia? La anteúltima conferencia. Bueno, será el 8 de noviembre. Un viejo tema y siempre nuevo, Santo Tomás lector de San Agustín, a cargo del doctor Claudio Calabrese. Los esperamos entonces el 8 de noviembre y vamos a terminar en noviembre también con la conferencia del doctor Mario Caponeto, que tenemos la fecha todavía a confirmar. Muchas gracias amigos, que Dios los guarde, que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarnos y será hasta el próximo encuentro.